acidez de los suelos. Pero cuando regulan esa acidez de los suelos se insolubilizan muchos de esos compuestos y lo que hacen es que esterilizan los suelos. Para eso entonces ya hay los secuestrantes, ya hay ciertos compuestos que supuestamente entonces pueden mejorar la calidad de los suelos, pero no, es bien complicado después de que se desestabilizan. A veces ni siquiera las plantas, ni siquiera estas hierbas que pueden llegar a ser muy fuertes, pueden soportar muchas cosas, no prenden, no germinan. Y es así como comienza esa parte de desierto. También eso se ve, por ejemplo, lo que yo he visto de las hectáreas que usted dice, yo las he visto. Las que he visto son que las tierras ya solo producen musgo nada más. Y lo que me dijeron era que porque en esa finca no usaban mano de obra de hierba de malenzas, sino que usaban este producto de Monsanto, el veneno ¿cómo se llama? El glifosato. Glifosato, eso tiene otro nombre, es el común, bueno, ese. Lorban, sí. Y que eso lo que hace es solo producir musgo en el suelo, y ya ni siquiera mandan a limpiar porque solo es musgo lo que le sale del suelo. Todos han escuchado del Plan Colombia, han escuchado de los famosos glifosatos, ¿cierto? Que todos los problemas que tienen para la salud, ¿no? No, Sí. no, bro. Sí, No. sí, Sí. aviones. ¿Saben qué es el Plan Colombia, cierto? Sí, No. Plata que da Estados Unidos para Colombia para que combatan el narcotráfico. con un avión que envenena Entonces las es ahí donde nace esa propaganda que la mata que mata. Sí. Entonces todas las matas que matan, pues los que matamos somos nosotros. nos mataron. Bueno, ahorita cuando empezamos vemos un video para que vean matas que se matan. Regularmente ellos exigen dentro del Plan Colombia, es una millonada, eso anualmente a Colombia le entra más de 3.000 millones de dólares, eso es mucha plata. Y esa plata se supone que es para atender a familias desplazadas, se supone que es para atender a los campesinos que se quedaron sin suelo, sin tierra porque fueron desplazados, que es para atender el narcotráfico como tal, entonces a las familias de esas esposas que matan a sus esposos que son policías o que son guerrilleros, Bueno, entonces regularmente toda esa plata está invertida en eso, pero hay gran porcentaje que es para erradicar los cultivos ilícitos. Por ejemplo, de Finlandia se fue mucha gente. De Finlandia se fue mucha gente para hacer esa erradicación. Sí, ahora sí, como antes de irnos para Buenaventura, salieron ellos. ¿Sí? Sí. Entonces, y dan mucha plata, entonces llegan y meten a una gente por allá 2-3 meses, y en esos 3 meses les dan 8-9 millones de pesos. Supuestamente es una ayuda grandísima. Claro, esa gente ya no tiene comunicación de nada, tiene un riesgo grandísimo, no les pagan un seguro ni nada. Si los mataron, se van 10 y vuelven 4. El señor y se perdió la platica. Sí. Entonces. Guerrilleros violadores. Vamos entonces, ese es el Plan Colombia. En la erradicación utilizan la parte manual, pueden llevar entonces a determinadas personas, les dan esa plata, pero también utilizan unos compuestos químicos que son veneno. Ahorita les muestro una foto que yo tengo por ahí de un ternero que nació por allá en los llanos. Ellos pasan con la avioneta fumigando, pero ellos no prenden la máquina del veneno cuando llegan al cultivo, que ellos van fumigando desde que arranca prácticamente. Eso envenena tanques de agua, le cae a la gente encima, todo eso. El Losman es un compuesto tan nocivo que no es nada selectivo. Él acaba con todo su paso. Monsanto. Y literal, como dice el dicho, que no lo mata, lo desfigura, entonces hay muchas cosas extrañas que están sucediendo. Los ornitólogos son algunas aves que no tienen paticas o cuchitas, entonces a nivel genético ya se está viendo todo el daño. Ahorita les muestro unas fotos que tengo de aquí. Bueno, entonces esto es una línea de cómo se mide el pH o de acuerdo a la composición que haya de cada uno de esos compuestos, entonces el suelo puede ser ácido o puede ser básico. De acuerdo a esa acidez o a esa parte básica que tengan los suelos, es que se han modificado, han evolucionado muchas plantas a nivel de los bosques, a nivel natural.
Pero a nivel artificial, que es cuando más se utiliza esta parte fisiológica de los nutrientes, entonces tenemos nosotros que jugar con esto, o hay que jugar con muchas de las cosas que están sucediendo dentro de los suelos, conocer esas acidez, y de acuerdo a la acidez yo puedo establecer entonces cuál de estos compuestos son los que más están presentes. Y con eso entonces yo podría controlar para tener un buen cultivo. Un buen cultivo significa que la acidez tiende a ser neutra para que esos frutos puedan ser vendidos con una dulzura suficiente. A veces entonces uno se come unas fresas que dice, uy sí, esta fresa está dulcecita, rica. Pero piensa que para poder tener eso entonces tuvieron que haber nivelado eso. Entonces todos los compuestos químicos que nos estamos comiendo ahí también son una carga bien importante para nuestro cuerpo. Recuerde que también entonces nuestro hígado se va acumulando de todas esas cosas. Regularmente él no se desintoxica, sino que se acumula toda esa cantidad de basura que nosotros nos comemos. Y por eso a veces es que de la nada nos da malestares o mareos, muchas cosas. Es por esa intoxicación que tiene el hígado. Bueno, sí hay una forma de desintoxicar el hígado que encontraron muchas especies animales. Los pecaríes, muchos lobos encontraron cómo desintoxicarse porque como ellos comen plantas y regularmente las plantas tienen unas toxinas muy fuertes. Sí. Entonces lo que comen ellos es decir, una arcilla especial donde tiene el nivel exacto de boras, de calcio y hay dos sales, una que es una dolomita y la otra no me acuerdo cuál es. Regularmente eso puede ser por lo menos en ellos eso ya se volvió negocio en Estados Unidos, está vendiendo precisamente empaquetados de eso. Pero no se sabe si está vendiendo tierra de cualquier lado o está vendiendo lo que sí es. Regularmente en estas zonas también hay determinados suelos que tienen esas propiedades. Los campesinos los llaman que los saladeros, donde el saladero de la vaca donde está el chip que va a comer sal. No es esa sal, sino que es en los suelos. Regularmente a veces se encuentran, bueno, por aquí tenemos los elotes, que son los tigrillos que llaman, tenemos el león de montaña, tenemos guaquincitos, bueno, una cantidad de animalitos que regularmente se pueden estar intoxicando por otras cosas y ellos van a comer tierra. Donde ellos comen esa tierra, ellos regularmente lo que están haciendo es eso, llegan los cazadores. Bueno, para los cultivos hidropónicos, un cultivo hidropónico lo puede tener cualquier persona, después de que sepamos entonces cuáles son las funciones y cuál es la importancia de cada uno de esos macronutrientes o micronutrientes. Dependiendo de la especie que nosotros vamos a sembrar, entonces podríamos tener una carga alta, carga baja, dependiendo también lógicamente entonces de qué queremos nosotros o qué es lo que, para qué sembramos, porque puede ser solamente el follaje, pues cuando comemos apio, cuando comemos lechuga, cuando comemos la batavia. Ay, pero Connie, estamos comiendo únicamente el follaje. Regularmente para los follajes con las amigas buenos contenidos de nitrógeno. El nitrógeno es sumamente importante para sus follajes, por eso es que se utiliza entonces la urea en los cultivos. Pero si necesitamos frutos para los frutos, entonces se vuelve un poco más complejo. Lo que necesitamos entonces es estabilizar la acidez, estabilizar también la dulzura. Con esta gráfica entonces les puedo explicar o podemos observar cómo el ciclo de los nutrientes influye directamente en el crecimiento o en el desarrollo de las plantas. A veces las abuelas, si lo hablo pues por mi abuelita, que dicen no, es que no me quiere crecer la matica y la matica supuestamente es grande, pero esa matica se le va quedando, tiene hojitas normal, a veces florece, pero comienza a presentarse cierto enanismo o las hojas tienden a chiquitarse mucho, lo que se hace muchas veces también entonces por ejemplo con los bonsai, después de que uno conozca el contenido de nutrientes que hay en el suelo, con las limitaciones o con los excesos que dañan, entonces yo puedo provocar eso. Entonces hacer un bonsai se volvería muy fácil. Entonces si yo sé que por ejemplo la parte de nitrógeno, cuando hay alto nitrógeno hay mucho follaje y puede establecer o puede ser precursor para algunas hormonas, entonces le echo mucho para que crezca o no le echo para que no crezca. Pero y si no le echa y el que traía ya la tierra donde está sembrado. ¿Cómo? O sea, y el nitrógeno que él traía en la tierra no que se la sembró porque. Bueno, sí. Entonces está ahí, pero eso le va a durar ¿cuánto? ¿6 meses? ¿1 año?
porque eso se comienza O sea a que agotar. las Así la tierra plantas- esté negra, eso se agota. O sea que las plantas de maceta que se tienen en una oficina o algo recomendable, o sea, se le debe cambiar la tierra cada determinado tiempo. Claro. Por eso es que las plantas se comienzan a chilar, y es que ya no me pelechas, que eso ya no. Claro, porque todo se comienza a agotar. ¿Qué pasa naturalmente? Cuando caen las hojas, por descomposición, otra vez vuelve todo ese ciclo. Pero ¿qué hacen nuestras mamás? ¿Qué hacen nuestras Le mamás? botan Cogen las hojitas secas, basura. Ajá. Basura, basura. En un bosque eso no es basura. Por eso yo no barro mi casa, porque todo eso es ejercicio. La papa, mi abuela hace eso de la papa, pero eso huele a... Mi abuela me deja huele rico. No intenten eso en su casa. Entonces, el crecimiento siempre está dado por la concentración de nutrientes. Entonces, Uy, altas concentraciones o bajas concentraciones pueden limitar, porque cada especie está evolucionada con unos rangos. Entonces, si yo tomo leche y como solamente casquerías, ¿cómo? Pan, cereal con leche, pan, carnes frías, toda esa comida chatarra y crecimiento secundario. Afortunadamente mi crecimiento secundario solamente hasta que llego abajo no baja ese crecimiento. Eso está dado. de malas. Que le preocupan, bro. Sí, Zuli, pero mírame. ¿A qué nivel le preocupa? ¿A qué longitud le preocupa? Esa rojita de la grada. Dale un zoom a los ojos. Entonces, las concentraciones son las que dictan qué tanto crece, qué tanto no crece, o hasta la muerte. Y pueden estar absolutamente todos los compuestos que la planta necesita. Pero si no están en las concentraciones adecuadas y si no hay alguien que lo estabilice regularmente, entonces siempre hay unas plantas que son unas plantas stock. Por eso es la importancia de todos los helechos. ¿Plantas qué? Bueno, regularmente hay soluciones stock, unos stock que hacen nivelar también, hay unas plantas de ese tipo, o que las denominan de ese tipo, aunque sería mal utilizado el término porque eso es para componentes químicos. Stock. ¿Plantas esto qué es? Entonces, no. Bueno, se lo pueden aprender, pero recuerden que eso no está bien empleado esa palabra. Entonces, lo que hacen esas plantas, por ejemplo, los helechos que están ahí atrás, por ejemplo, los musgos, por ejemplo, las hepáticas. Sí, de fisiología. Es nivelar muchos de esos compuestos. Y por eso, pues, cuando ustedes estén por ahí viendo de ecología, Esta mañana dijo que sí. van a hablar entonces de sucesiones primarias, sucesiones secundarias, y esa es la importancia de ellos, preparar el suelo para las sucesiones. Pero es necesario que estén siempre permanentes, porque ellos lo que hacen es nivelar entonces esos suelos para que haya un buen desarrollo de todo el ecosistema. De alguna manera todo sigue conectado con todo. Las deficiencias entonces es fácil de notar. Y yo sé que ustedes muchos han visto muchas hojas que están dañaditas de muchas maneras, que están negras. Bueno, entonces uno no se puede sacar de las más basadas y dice, ay, la plantita está enfermita, porque les están mirando las de abajo. Eso entonces ya se llama senescencia. La senescencia entonces es la muerte natural que tienen algunas hojas o que puede tener la planta. Pero cuando senescencia, cuando yo miro entonces las hojas más apicales, o las que supuestamente deberían estar bien, y no están bien, sino que tienen este tipo de estructuras o de morfologías anómalas, es porque hay una deficiencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, esta sería la control. Con esta comparamos entonces la demás. La deficiencia del potasio, cuando veamos entonces manchas negras de este cuerpo, estamos hablando de manchas necróticas. Entonces regularmente esas partes necróticas es porque las células tienen apoptosis. Que es muerte celular, en este caso es inducida por deficiencia. Aquí estamos hablando entonces de potasio.
Tú a convertir. Hay ciertas combinaciones. Puede haber falta de potasio, puede haber falta de... ¿Cómo se llama eso? ¿Potasio? Potasio. Mancha negra, El deficiencia. fósforo, entonces vamos a encontrar también unas manchas cloróticas, pero miren la diferencia en la ubicación. Aquí las encontramos de la nervadura hacia arriba, pero aquí las encontramos entonces desde los bordes hacia la nervadura. A veces aquí estas entonces, no, más adelante tengo las figuras para eso. Cuando entonces hablamos de la deficiencia del hierro, que puede ser confundida también con la del nitrógeno, es un amarillamiento. Pero no es totalmente el amarillamiento, no es en toda la planta, sino que son selectivamente en algunas hojas. Y además todos los vasos vasculares pueden estar todavía fotosintéticos o adquirir la capacidad fotosintética que ya no puede hacer la planta, pero también puede haber presencia entonces de manchas necróticas. Cuando hablamos entonces del zinc, las cantidades son mínimas lo que necesitan las plantas. Sin embargo, si no hay, puede ocurrir esto. Y si hay mucho, lo que hace es acabar con todas las plantas. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos entonces del calcio, miren, entonces la importancia del calcio. Entonces la hoja tiene el color normal, no hay manchas cloróticas. Pero como es requerimiento fundamental para las células y para las paredes celulares, miren la forma entonces que van a tomar las hojas, porque no se pueden desarrollar. Pero esos son los meristemos apicales. ¿Cómo? Esos son los No, en toda la planta. ¿Qué cosa? Ese es Oh. el calcio. Bueno, si hay deficiencia, es en todo lado. Hablamos de meristemas apicales, que es donde está el crecimiento y posteriormente el desarrollo, pero lógicamente esa deficiencia va a estar en todo lado. ¿Sí? Eso se me repitió. Sí. Hay uno que no, magnesio está ahí. El magnesio está ahí. No, entonces aquí ya tengo otras. Ya se lo pongo el de mango. Listo, entonces miren el potasio. Ya en campo es muy fácil y regularmente que en el inglés tenemos este tipo de problemas. Ven, hay otros problemas mucho más profundos. Entonces, lo primero que debemos reconocer es el amarillamiento. Entonces, no se están secando, sino que simplemente ahí se procesa fisiológicas. ¿Cómo? Potasio. No, estamos hablando entonces del potasio. El potasio también es amarillo. Nada, pues sería. Ven, sí, no, espera. ¿Cuál es la diferencia entonces con respecto al hierro? Mancha. Estas manchas necróticas. Y estas manchas necróticas regularmente no tienen ningún patrón. A veces se puede necrotizar absolutamente toda la hoja. O simplemente se van necrotizando por partes. Entonces aquí hay deficiencia de potasio. Pero también se puede presentar de esta manera. No hay amarillamiento, pero están las manchas necróticas. Este sí es humano. Pero como fue Y bueno. Entonces estas manchas necróticas regularmente están hablando. A veces es complicado en campo establecer porque todas las especies son diferentes. Entonces para las especies forestales y especies de interés agronómico está establecido eso. Cuando uno va, por ejemplo, si no supiéramos entonces cómo funcionan los manglares, nos metemos al manglar y vemos ese mundo de hojas amarillitas, podríamos decir entonces que puede ser ausencia de potasio, que es ausencia de hierro. Pero sabemos entonces que fisiológicamente lo que está haciendo es capturar las sales. ¿Sí? Entonces es ahí donde también falta mucha información a nivel de toda la parte vegetal, pero entonces natural. Todos sus bosques cómo están funcionando. Aunque bueno, a veces no es tan necesario por esos mismos microciclos que tienen ellos. Entonces cuando dejan caer sus hojas y hay ese ciclo ahí constante, entonces a veces no se va a notar mucho. Pero sin embargo se pueden haber. Bueno, regularmente el estrés es más por la parte hídrica, por la parte del sol como tal. Otra vez sumamos, entonces también se puede notar esa deficiencia directamente con los frutos. Esa necrosis puede llegar hasta los frutos. Entonces agronómicamente puede ser claro, pues fatal, porque si yo estoy invirtiendo mi cultivo de mangos 50 millones para ganar ni siquiera 5 o 6 millones para lo invertido. Y me pasa esto. Y que es lo que está pasando en este momento y por eso la agronomía colombiana está quebrando.
Porque Falta no hay de apoyo biólogos. del gobierno, porque no hay conocimiento. Regularmente los agrónomos están mecanizados de cómo funciona, qué necesitan y ya. Pero no está el conocimiento, no están esos procesos biológicos y no están esos procesos ecológicos que necesitaríamos para poder establecer entonces verdaderamente cuáles serían esos cultivos adecuados para ese tipo de suelos o cómo mejorar esos cultivos. Ahí vamos nosotros. No, que para eso vamos nosotros. Con el fósforo, ahorita no es que se haya quemado, hay diferencias y de acuerdo entonces a las especies podemos encontrar primero necrosis, pero lo fundamental es mirar la malformación. Me hablan a mí. Si volvemos al café, entonces vamos a hablar de la necrosis. Sigue habiendo amarillamiento, pero regularmente, No solo aquí. miren cómo está. ¿Se acuerdan cuando hablábamos entonces, por ejemplo, del potasio, cuando hablamos del hierro, hablamos de todo el amarillo de toda la hoja? Aquí todavía tenemos entonces parches que están activos fotosintéticamente, unos parches amarillentos donde se pierde la fotosíntesis como tal, unos parches de necrosis. Entonces es como más aplicadito. A veces esto puede venir acompañado entonces de algunos hongos que entran a esta parte necrótica, donde ya está muerto y pues lo que hacen es aprovechar. A veces eso es bueno, porque entonces ya están consumiendo aquí y de alguna manera ecológicamente están devolviendo los nutrientes al suelo. Pero lógicamente eso en un cultivo no importa. ¿Qué importa en un cultivo? Pues la plata que podamos sacar. Entonces, también tenemos en algunas especies que se pueden volver rojas, pero la presencia siempre entonces de unas manchas necróticas, y en caso de que sea rojo, siempre van a estar entonces en los... se me olvidó, en las márgenes, gracias. Siempre comienza desde la margen y comienza hacia adentro como si se estuviera quemando. No es pura casualidad, es fácil. A los que tengan cultivos, les quise traer entonces esto, en caso de que se les esté presentando. Regularmente en los cultivos, entonces hay algunas escalas. Es 1094. Se haya dado todo lo que tiene el cultivo. Yo le dice solo que me está hablando. Me interesa. Este tipo de déficit es progresivo. No es que por la mañana está bonita y por la tarde ya llegó y se puso amarilla. No, regularmente siempre hay una progresión. Entonces uno va notando y en esa progresión es que uno entonces ya puede establecer el déficit de qué es. Entonces hay algunas escalas, hay algunas tablas que pueden encontrar, o que por lo menos los agrónomos tienen, porque esto es complicado de aprender, entonces a veces todos los colorcitos y cómo está funcionando eso. Entonces hay unas escalas y son unos cuadernitos. Están los colores por un lado, entonces hablan de necrosis o hablan de apoptosis, y además entonces por otro lado habla de cada uno de los nutrientes que posiblemente estén haciendo falta. Entonces esa progresión es la que nos va a decir verdaderamente qué es lo que está pasando. En este caso entonces es el hierro. Ahí se me quedó debajo, mira. Los cannabis, güey. Bueno, regularmente entonces para el zinc, que recuerden que son unas cantidades poquitas, en algunas especies también encontramos el amarillamiento, pero hay algunas especies naturales como las ustedes que tienen hojas amarillas. Entonces no vayan a creer que esas hojas amarillas es porque tienen entonces deficiencia. Ahí también entonces tenemos que entrar a comprender verdaderamente cuáles plantas presentan y están enfermas, y que es muy fácil entonces porque mire que aparte del amarillamiento hay necrosis o simplemente hay un marchitamiento. Entonces no hay una muerte como tal que se vea como podrido, que se vea negro, sino que comienza a secarse. Entonces ahí es donde nosotros vemos las enfermedades. Entonces regularmente en las leguminosas es muy común que suceda. A veces le echan la culpa de este tipo de cosas, es que porque hizo un helado, hizo mucho frío, entonces se me dañó el cultivo. A veces va un poquito más allá.
Vamos otra vez entonces con el cultivo. Carabinero, A los que tengan el cultivo, entonces regularmente se amarillan. Sí. carabinero. Y eso les daña la producción, Nos daña la merca. Nos daña la bien merca. sea para consumo interno o para la venta. Falló la En mis palmas, purupa. en mis adoradas No, manos, las regularmente mías están las así palmas amarillitas, las ojos. para ese tipo de déficit, pero pueden llegar a tenerlo. Es mucho más complicado, por ejemplo, en mis palmas que pueden medir entre 20 y 60 metros de altura para analizar qué está pasando allá con ellas. Están sobrados. Tendría que subirse es una cosa complicada. Ya lo he hecho y se los digo que. Ah, Pues. No se voltea. Pero sin embargo, sí se puede presentar. Con ese crecimiento secundario. No se voltea. Mire, en el 2006, 2005 teníamos un semillero de investigación. Qué susto tan hijo de puta. Y nos estábamos subiendo porque teníamos que tener unas muestras de esas grandes para analizar entonces cómo está comportando la población a nivel genético. Hay endogamia, ¿qué pasó? Claro, nosotros nos fuimos pues, de muy valientes a subirnos. Y nosotros no, las chiquitas no, tenían que ser las más altas. Jesús, estaban locura, como. Llevamos que por ahí 20 metros nomás. Y eso uno siente que esa palma como que toca el piso. Y ella saquea, pues uno la va abrazando y uno se va subiendo con un arnés. Termina no vuelto nada de las caderas. Haga de Y cuenta. comienza a taquear. Entonces, así como que Entonces, el susto de que está venteando a veces ventea tan fuerte que uno siente que se separa de la palma. Además, ella se está volteando. Además, pues, esos troncos no son lisos, sino que están llenos de líquenes y todo. Entonces, uno es peleando con ese mugre y llorando. Y baja uno lloroso y con toda la cara negra de todas las lágrimas que salió, con todo el mugre que todas Entonces, es una cosa bien loca. Sí, después de que hicimos eso, bueno, una pendejada. Siguió mandando los tractos. Sí, pero no para nada. Somos bien primíparos, bien pendejos de subirnos hasta por allá. Pues un trabajo muy bonito, por en la red. Se llama. No sé cómo se llama.